Silencio, Claudio, para que no haya ruido de Vale. fondo. Listo. ¿Dudas? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Parece esto que vemos acá arriba, el presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional? El presupuesto general de la nación, o nacional, como le quieran llamar, es una ley que estima los ingresos y autoriza los gastos. Lo genera el Poder Ejecutivo y como es una ley, es aprobado por el Congreso de la Nación. O sea, ¿qué significa esto? El presupuesto es, como bien lo dice la palabra, presuponer. O sea, lo que tiene que ver es, che, ¿cuánto vamos a tener? O sea, estima los ingresos, o sea, ¿cuánto vamos a tener de ingresos? De acá arriba nomás, ojo que esto ya lo vemos. ¿Cuánto estimamos que vamos a tener de ingresos? Entonces, en función de esta estimación de ingresos, vamos a dar todos estos gastos. Entonces, el Estado dice, yo calculo o estimo que voy a tener de ingresos por impuestos directos tanto, por indirectos tanto, por aranceles, retenciones, por bla, bla, bla. A esa guita que me va a entrar le voy a dar este destino, tanto el sueldo, tanto. Eso va al Congreso, primero diputados, después senadores, después de nuevo diputados, se aprueba y el responsable de que eso se cumpla es el Poder Ejecutivo, controlado por el Congreso. Si no se llegara a aprobar, se sigue con el presupuesto de los años anteriores. ¿Ok? Eso es el presupuesto general de la nación. Se sientan, o sea, el Estado presenta su estudio contable, donde dice voy a tener tanto de ingreso, voy a tener o voy a gastar esa guita de esta forma. ¿Cuál es el problema? Que dentro de este presupuesto general de la nación, nosotros vamos a tener una magnitud de ingresos y vamos a tener una magnitud de gastos, donde ya de entrada podemos decir que vamos a gastar más o menos de lo que nos ingresa. Normalmente, si hacemos bien los números, ¿qué tenemos que decir? O sea, medio tonto decir, che, no, ya de entrada digo que voy a gastar más, entonces te van a saltar a la yugular y te van a decir, no, no podés gastar más, por lo menos si me mentís, mentime bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, voy a gastar menos de lo que me ingresa y voy a tener lo que se conoce al tener más ingresos del Estado que egresos, el Estado va a tener superávit fiscal. O sea, ¿qué significa? Si el resultado entre recursos menos los gastos es positivo, el Estado va a tener un ahorro, va a tener una diferencia positiva. Esa diferencia positiva es lo que se conoce como superávit fiscal. ¿Cuál es el tema? ¿El Estado tiene fines de lucro? Y no. Entonces, ¿qué tiene que hacer con ese superávit? Y lo gasta. ¿En qué lo gasta? Y fundamentalmente en inversión pública. O sea, cuando sobra unos mangos, ¿qué tiene que hacer el Estado? Carreteras, hospitales, colegios, facultades, lo que sea. ¿Sí? O sea, el Estado no debe ahorrar. O sea, su función no es fines de lucro. Ahora bien, en la Argentina ese caso no se da hace, bueno, teóricamente con Macri decían que tenían superávit fiscal.
O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo tenés superávit fiscal? Cuando los recursos son mayores que los ingresos. ¿Cómo haces para tener superávit fiscal? Y dos formas, o aumentar los ingresos o disminuir los egresos. Macri, ¿qué fue lo que hizo? Fundamentalmente, lo que redujo Macri fueron estos subsidios. Sobre todo a los amigos porteños. No es que tenga nada en contra de ellos, pero los subsidios. O sea, en Puerto Madero, el lugar más caro de la Argentina, pagaba menos luz que acá en Córdoba o sea, pagaban 50 mangos de luz por mes y nosotros acá estamos pagando 1000 mangos de luz por mes. Era así la diferencia. Entonces, cuando ellos pasaron a 500 se quejaban, pero cuando ellos pasaron a 500 nosotros pasamos a 2000. Entonces, ojo, no solamente los subsidios a la energía, sino también los subsidios a los trenes, los subsidios a todos los porteños. ¿Qué es lo que pasaba? Los porteños vivían gracias a la guita que nosotros les mandábamos con impuestos. Entonces, como Buenos Aires gana las elecciones, entonces todos los subsidios quedaban ahí y el resto del país que se la banca. Entonces, ese era un problema. ¿Qué hizo Macri? Cortó estos subsidios o lo empezó a bajar. Así fue los insultos que se comió y todo lo demás. Pero de esta forma Macri llegó, dicen, con superávit fiscal. ¿Ok? Como en este país siempre se gasta más de lo que se recauda, o sea, siempre la magnitud del gasto es mayor que la magnitud de los ingresos. Casualmente ayer me tiraron un dato que no sé si es cierto, pero la fuente es bastante confiable. La Municipalidad de Córdoba, entre sueldos, barrido y limpieza, y no me acuerdo qué otra cosa más sumó, gastos comunes, digamos, por decirlo de alguna forma, ya en esos tres gastos suma el 105% del presupuesto. O sea, de movida, con lo cual ya tiene un 5% de guita de más que de algún lado la tiene que sacar. O sea, ya de entrada, moviendo ese presupuesto, ves que tenés un 5% más de plata que necesitas que no la tenés. Y no es que estamos hablando, che, no gaste más, no. Estamos hablando de sueldos, de barrido y limpieza, y ahora no me puedo acordar cuál era el tercero. Pero un gasto normal del Estado, de la MUNI. Así que imagínense cómo son las cosas. En el Estado, eso es municipal, imagínense en el resto. También pónganse a pensar que la MUNI acusa a 11.000 empleados, ¿no? Con lo cual, una empresa privada tiene eso, y encima, si fueran eficientes, vaya pase. Pero acusan 11.000 empleados. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa si esto es al revés? O sea, el gasto del Estado supera a el ingreso. Aparece el famoso déficit fiscal. ¿Qué pasa cuando hay déficit fiscal? Y el Estado lo tiene que pagar. Muy simple. O sea, no puede el Estado no pagar. O sea, siempre yo opino lo mismo y hablando con mucha gente, o sea, ser proveedor del Estado es bueno. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con eso que es bueno? El Estado te termina pagando. ¿Cuándo y cómo quiere? Pero te termina pagando. Por eso es que, como te paga cuándo y cómo quiere, aparecen todos estos curros, no sé si son tan así, tampoco puedo decir que no lo sean, que empiezan, que vieron que compraron los tapabocas no sé qué plata, y no sé cuántas cosas más que plata. El tema es simple, todos los proveedores del Estado le ponen
una carga financiera interesante. También debe haber algo de coima, no digo que no, pero le ponen una carga financiera interesante porque como el Estado te va a pagar 5 meses, 6 meses, y hermano, tengo que tener la espalda suficiente como para cubrirlo, y la forma de cubrirlo es matándote, cobrándote 2 o 3 veces más lo que sale el producto. El grave problema que tiene el Estado. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ojo, no con esto no quiero decir que no haya corrupción ni nada de eso. Creo que todo lo contrario. Pero el tema pasa fundamentalmente, los sobreprecios en el Estado pasan fundamentalmente porque el Estado es muy mal pagador. Es pagador, pero muy malo. Entonces financieramente me tengo que cubrir. No hay otra forma. Y la forma de cubrirse es aumentándole el precio. Que por ahí a algunos se le va la mano, sí, lejos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el gasto del Estado es mayor que el ingreso, tenemos déficit fiscal. El Estado lo tiene que cubrir. ¿Cómo lo cubre el Estado? Y acá aparecen los famosos recursos financieros que están acá abajo, que dije que lo íbamos a ver después. O sea, el tema es simple. El Estado puede cubrir, o sea, hay varias formas de cubrir el déficit. Vamos de nuevo. Hay 2 formas de cubrir el déficit fiscal. ¿Cuáles son? O aumentar los recursos genuinos, o aumentar los recursos públicos, o disminuir el gasto. Disminuir el gasto, ustedes habrán escuchado, che, loco, ¿cuándo el Estado va a disminuir el gasto? Y no lo sé nunca. Al contrario, fíjense que ahora salió Cristina y Massa queriendo darle 70 lucas a los tipos que fueron a laburar todos los días. No sé si está bien o está mal, no voy a discutir eso, pero digamos que no es buen ejemplo para el momento en el que estamos. Entonces, el Estado tiene que bajar el gasto o tiene que aumentar los recursos. ¿Cómo aumenta los recursos? Y cobrando más impuestos. Pero ¿puede el Estado aumentar indefinidamente el cobro de impuestos? Y no. ¿Por qué? Y porque la gente cuando no tiene plata, ¿qué es lo primero que hace? Y deja de pagar los impuestos. Y ahí es donde se complica, porque si vos querés seguir aumentando la presión tributaria o la carga impositiva dentro del país, no es que vas a recaudar más, al revés, vas a recaudar menos. Porque va a llegar un momento en que la gente no lo va a pagar. Ojo, es uno de los graves problemas que tiene la Argentina. Encima, como en la Argentina aparecen las moratorias, entonces te acoges a esa moratoria, pagas la primer cuota, blanqueas todo, y después no pagas más, cosa que después cuando sale la otra moratoria, haces la moratoria de la moratoria de la moratoria, y vas blanqueando de esa forma y no pagas nunca. Entonces, ese es el grave problema que hay, o sea que el Estado si sigue aumentando los impuestos, en vez de recaudar más, va a recaudar menos. Entonces aparecen los recursos financieros. ¿Cuáles son los recursos financieros? Lo primero lo que dijimos, tener en el fondo de la casa la fábrica de moneda y empezar a darle más maquinita. Trunga, 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 sacamos plata, con esa plata que fabricamos pagamos el déficit fiscal. Primera herramienta, por eso son recursos financieros que tiene el Estado para cubrir ese déficit fiscal. ¿Cuál es la segunda? El uso del crédito. ¿Qué pasa con el uso del crédito? Ustedes habrán escuchado que la Argentina tiene un riesgo país de más de 4.000 puntos. ¿Qué significa eso? Que esos 4.000 puntos significa que sobre la tasa que le prestan a cualquiera, nosotros nos prestan a un 40% más. O sea que si a Brasil le prestan al 4%, a nosotros nos prestan al 44% anual. En dólar. Chupate esa mandarina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y encima, uso del crédito para déficit fiscal. Es como que ustedes laburan, ¿sí? Y todos sus sueldos se lo gastan el primer fin de semana en joda. Entre fernet, boliche, esto, aquello, lo otro, se lo gastan todo. Y tenemos que salir el segundo fin de semana. ¿Qué hacemos?
Viejo, habilitame unos mangos, mirá que tengo. Tu viejo te va a prestar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ya la cuarta vez te va a decir, negro, aflojá. Vos tenés tu laburo. No, pero mirá, tenés tu laburo. Entonces, ¿qué va a hacer vos? Cuando tu viejo te corte los víveres, mamá, mirá que el viejo no quiere y tu vieja siempre por abajo te va a dar. Pero va a llegar un momento que tu vieja también te va a decir, che, no, pará. Entonces va tu hermano, tu primo, con lo cual ya va a llegar un momento que te van a ver que vos gastas toda la guita en joda, y te van a decir, no te va a prestar nadie. O el que te va a prestar te va a matar, te va a arrancar la cabeza. Más o menos lo mismo pasa en la Argentina. La Argentina es un país no pagador. Fíjense que ahora le están pidiendo por favor que no se meta en default. Default es no pagar. Entonces por eso tenemos un riesgo país que nos mide lo bueno o malo que somos como pagadores de 4.000 puntos básicos, 4.000, no sé si estaba por ahí, andaba por ahí. Con lo cual, eso nos dice, es como que a vos te califiquen con un 2, sos mal alumno, entre comillas. Por supuesto, con respecto a los que tienen 10. Esto es más o menos lo mismo. Nosotros estamos calificados como malos pagadores, te ponen una calificación de 4.000, entonces el que te quiere prestar te dice, che, loco, ojo, porque este no te va a pagar, te va a clavar. Entonces, si le quieres prestar, prestale al 40% anual. Eso es más o menos lo mismo, y eso es lo que pasa en la Argentina. Y como nunca se bajó ese déficit fiscal, nunca se cortó la joda en este país, entonces por eso es que estamos como estamos. Nunca nadie decidió, che, sinceremos los gastos públicos, sinceremos la baja de gastos públicos, recondicionemos el Estado y veamos cómo lo mejoramos. Nadie le interesa, al contrario, siguen metiendo gente con unos sueldos interesantes, etcétera, etcétera, con lo cual cada vez peor. ¿Sí? Entonces crédito no nos da nadie. Y de hecho, lo tercero que queda, lo que dice ahí, son los famosos libramientos impagos. ¿Qué son los libramientos? Los libramientos son órdenes de pago que hace el Estado. O sea, el Estado, cuando vos le presentás una factura, esa factura pasa por todos lados hasta que se firma un libramiento. ¿Qué es el libramiento? Es que libramiento de liberación de pago. Pero como no hay caja, no hay guita, no hay nada, no lo pagan. O sea, son los famosos, no te pago nada. Y vos vas y golpeas, no, mira, ahora no tengo, vení mañana. Va mañana, no, mira que el jefe me dijo, vení pasado. Y seguí, no te pagan. Por eso es lo que les decía, o sea, el Estado te va a terminar pagando cuando y como quiere. Entonces, como te va a pagar cuando y como quiere, vos le metes una carga financiera interesante por estos famosos temas de los libramientos impagos. Entonces, esos son los 3 recursos financieros que tiene el Estado para cubrir ese déficit fiscal. ¿Dudas hasta acá? Ahora bien, este déficit fiscal forma parte de lo que se conoce como el déficit global. ¿Qué es el déficit global? Es un poco lo que veníamos hablando recién, que es lo que está faltando, ese cuarto objetivo, que el déficit global del Estado es el déficit fiscal, que son cuando el Estado tiene más gastos que ingresos, más el déficit cuasi fiscal, que el déficit cuasi fiscal se da por malos manejos del Banco Central a través de esa política monetaria, que es a través del valor, digamos, de la moneda con el dólar. ¿Claro? Entonces, ese déficit fiscal más el déficit cuasi fiscal dan el déficit global del Estado. ¿Dudas?
Bien, hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase vamos a empezar con renta nacional. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bien. Carlos. Sí, ¿cómo les va? No tenemos práctico de esto porque es muy teórico. De todas formas, sí les quería comentar que si han visto el aula virtual en las últimas horas, ya se está subiendo el nuevo cuadernillo. El cuadernillo este lo vamos a ir construyendo por etapas porque el tiempo que se previó en la primera mitad del año para terminarlo, para ordenar algunas cosas, se terminó usando para generar material totalmente nuevo, como es el que se empleó en estas clases virtuales, ¿no? Los videos y la adaptación de lo que existía a este nuevo formato. De todas formas, lo que ya está cargado son como 2 clases más, así que tenemos para 15 días de trabajo y ya vamos a ir subiendo los videos. Si quieren pueden verlo, ustedes todavía no tienen los conocimientos, por lo menos no impartidos en la clase, para ir viendo bien de qué se trata, aunque se arranca con ejercicios muy, muy fáciles vinculados a Producto Bruto y alguna cuestión más que ya el ingeniero Verazategui les va a ir mencionando. Lo importante es que se va a ir actualizando, a veces diariamente, ese archivo que tienen. Esta es una aclaración importante para que ustedes lo vean directamente del Classroom, o sea, no lo bajen y se queden con lo que bajaron, porque probablemente al cabo de una semana lo tengan desactualizado. En todo caso, cuando ya cerremos y no vayamos a incorporar más información nueva, más ejercicios nuevos, les avisamos para que sepan que, bueno, que ya tienen una versión definitiva. Bueno, no mucho más. A quienes preguntaron por los parciales, no sé si en este curso, me parece que de este no hubo ninguno. Ya les respondimos uno por uno y se los mostramos, pudieron ver cuáles eran las cosas que no estaban bien. Y bueno, no hay más. Ingeniero. ¿Hay dudas con respecto al parcial? ¿No hay dudas? No, profe. Tenía una duda. Al finalizar el parcial teórico, ¿te pareció una opción que decía ver precisión? Que no sabía si es lo que vos respondiste o lo que estaría correcto. No, creería que ninguna de las dos. ¿La nota la tenés? Sí, sí, la nota sí la tengo. No, entonces no te preocupes, no, nada que ver. Si tenés la nota, tenés Perfecto. acá dice Milagros que es lo que respondiste. La verdad que no sé qué decirte. Acá Milagro dice que es lo que respondiste. Será eso. La verdad no lo probé. Yo no me metí como estudiante. No lo probé. El apunte teórico, Lucía, hay un chico que me mandó por mail, no sé si es de este curso o del otro, a ver, yo te digo el nombre. Juan Cruz García, de este curso. Debe ser el otro. Este chico si no dice qué curso es. Él lo hizo en PDF. Si se pueden comunicar con él,
Si alguno lo conoce del año pasado o lo que sea, o si está en algún grupo compartido, me lo pasó inclusive por mail. Me dijo si yo autorizaba, yo no autorizo, tampoco desautorizo. Así que bueno, eso arréglenselo entre ustedes. Ahí le paso de nuevo el nombre. Juan Cruz García, creo que dije, ¿no? Lo que dije, sí. Sí, Juan Cruz García. Así que es el tema. Tomás, sí, las notas del teórico son separadas del práctico, seguro. No, no se promedia. O sea, acuérdense, ustedes primero tienen que probar el práctico, tienen que hablar con Carlos, tienen que promocionar el práctico para después promocionar el teórico. Che, ¿lo saben del año pasado? Es lo mismo que el año pasado. ¿Qué otra duda? Los libramientos impagos son libramientos, no liberamientos, Rocío. Ojo con eso, no va esa E. Libramientos es de liberar o librar un pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya está todo autorizado para pagar y no te pagan. ¿Por qué? Y porque no consiguen presupuesto, porque te lo patean, porque. O sea, son facturas, no le pagan a los proveedores. Hablando lisa y llanamente, no le pagan a los proveedores. ¿Está, Rocío? ¿Qué otra duda? De los dos parciales tienen un recuperatorio. La ecuación de déficit, el déficit global igual al déficit fiscal más el déficit cuasi fiscal. El déficit fiscal es cuando el Estado tiene más gastos que ingresos y el déficit cuasi fiscal se da cuando por malos manejos del Banco Central. Debe estar en el apunte. Después de todas estas hojas que vimos, debe estar. ¿Qué otra duda? Bien, si no hay más dudas, Carlos, ¿vos no tenés nada tampoco? Tampoco. Bien, entonces, martes que viene, de nuevo a las 8, nos encontramos, vamos a empezar con renta nacional, ahí vamos a ver lo que es el PBI. ¿Ok? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene.